Bueno, pues un aplauso para nuestro primer ponente. Se llama Javier Coronado. A ver. Javier Coronado. Él es estudiante de doctorado del Instituto de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Está en su primer año de tesis y bueno, pues nos va a hablar de la primera luz del universo y bueno, ya lo dice su título, de cuando el cosmos se volvió transparente. Así que bueno, cuando quieras, Javier, gracias, Nuria. El escenario es tuyo. Gracias a los organizadores y por supuesto gracias a todos vosotros por estar aquí, porque sin vosotros pues esto sería bastante aburrido. Os voy a hablar efectivamente de la primera luz del universo cuando el cosmos se volvió transparente, que es un título bastante embombante, ¿no? Y el título ya nos sugiere dos preguntas. La primera de ellas es si el universo es transparente y la segunda si alguna vez no lo fue. La primera pregunta tiene una respuesta muy fácil, sí, porque si no, no veríamos la luz de otras galaxias, por ejemplo. La pregunta que he mencionado, ¿alguna vez fue opaco?, es bastante más complicada de responder. Para entenderlo, vamos a hablar un poco de la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang más o menos todos sabemos lo que es, ¿no? El universo empezó en un punto minúsculo y desde entonces se ha ido expandiendo constantemente hasta llegar a donde estamos hoy en día. Eso quiere decir que el universo con el tiempo se ha ido haciendo más y más y más grande. Hoy el universo es mucho más grande que lo era en el pasado. De la misma manera, ya intuitivamente, vemos que cuando cogemos una masa y la empezamos a apretar mucho y la hacemos muy densa, esa masa empieza a calentarse muchísimo, por ejemplo un gas. El universo pasa exactamente lo mismo. El universo, si nos retrotraemos al Big Bang, cada vez fue más y más denso, más caliente. El universo era denso y caliente. ¿Qué significa esto? Que las partículas estaban interaccionando muchísimo. Nos podemos preguntar entonces cómo era el universo cuando tenía un 0,003% de su edad. Un poco. Eso corresponde a 400.000 años. El universo tiene ahora mismo 13.700 millones de años, año arriba, año abajo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo era el universo cuando tenía esa edad y por qué ese número es importante? Bueno, pues ahí tenemos un fotón sonriente, ¿vale? La luz, todo lo que vemos, la luz, está hecho de fotones, que son unas partículas sin masa que viajan a la velocidad de la luz, lógicamente. Entonces, si tenemos el universo primitivo con muchas partículas, muy calientes, muy densas, muy cableadas, llega el fotón. ¿Y qué pasa? Que se choca contra una partícula. Lo siento, hago un proceso contigo cuántico, te intercambio energía, lo que sea. Y va otra partícula. Vaya, me he vuelto a chocar, lo siento. Perdona, otra vez, lo siento, vaya. Y está constantemente chocándose, porque es un plasma muy denso. ¿Qué pasa? Que la luz no es capaz de propagarse libremente. No es como, por ejemplo, estos focos me están iluminando y la luz viaja en línea recta, porque no hay prácticamente nada en medio. Aquí no, la luz no es capaz de escapar. Está rebotando constantemente y el universo es opaco. Este es un ejemplo que se suele poner bastante bueno, sí, es bastante impactante, ¿no? La luz. Y os voy a hacer una pregunta a todos ahora mismo, y es, ¿cuánto creéis que tarda un fotón que se produce en el núcleo, que es donde se produce por reacciones nucleares los fotones, en llegar hasta la Tierra? Y como pista os diré que desde que ya sale del Sol, desde la superficie del Sol hasta la Tierra, tarda unos 8 minutos. Evidentemente el núcleo del Sol es algo bastante denso. Entonces, ¿cuánto creéis que tarda en salir del Sol? Si no hubiera nada, tardaría entre 1 y 2 segundos. ¡Ánimo! Miles de años. ¿Perdón? Miles de años. ¿Millones de años? Miles. 10 millones de años, más o menos. Muy cerca. 1 millón de años. Eso quiere decir que un fotón viajando a la velocidad de la luz, en salir del núcleo, que es una cosa bastante pequeña, tarda 1 millón de años. ¿Os imagináis que en el universo primitivo va a tardar lo mismo? Por eso no sale. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? El universo se va enfriando, se va haciendo menos denso, menos caliente. Eso provoca que los electrones y los protones se junten en átomos de hidrógeno. Al juntarse en átomos de hidrógeno, los fotones ya no interactúan con los electrones que estaban por ahí. ¿Y qué pasa? Que los fotones son capaces de viajar libremente. La luz se puede expandir, se puede propagar en línea recta. Y el universo, por tanto, se vuelve completamente transparente. O casi completamente. La pregunta entonces es, ¿deja esto alguna huella? Sí, deja lo que se llama el fondo cósmico de microondas, el CMB. Es la primera luz del universo, es la primera vez que la luz fue capaz de escapar. Y podemos verlo. Y tiene esta pinta que es bastante chula. Una cosa como muy guay. Esto es un mapa, por cierto, igual que en la Tierra vemos los mapamundis que tienen esta forma, porque es una esfera que está proyectada. En este caso es lo mismo, solo que la esfera es la esfera del cielo y la estamos proyectando desde dentro. Lo primero que vemos es que hay una especie de línea blanca en medio, que es nuestra galaxia. Eso quiere decir que lo que estamos viendo aquí no es el fondo cósmico de microondas, es el fondo cósmico de microondas
y muchas otras cosas más. Lo que tendríamos que hacer entonces es quitar todo lo que corresponde a la galaxia. Cogemos todo lo que vemos y le decimos, vale, le quitamos el polvo, las moléculas, polvo en rotación, la radiación síncrotron, la luz polarizada, la formación estelar, y otras muchas cosas que no he mencionado aquí. Pero todo eso lo conocemos, no pasa nada. Y cuando quitamos esto, lo que nos queda es realmente el CMB, que es súper chulo y mucho más interesante que esto, y es esto. ¿Vale? Es una superficie absolutamente homogénea. Pero claro, esto basta. La verdad es que no vende mucho ponerlo en Google, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que esto es un cuerpo negro perfecto en casi una parte por millón. Es muy preciso, es un poquito más de una parte por millón. Entonces, un cuerpo negro es el espectro que tiene cualquier cosa pues está a una cierta temperatura. Nosotros mismos, pues está a una temperatura, estamos emitiendo como un cuerpo negro. Es decir, tiene una intensidad que sube y luego baja muy despacio. Y tiene esa temperatura, 2 Kelvin. Eso es aproximadamente menos 270 grados centígrados, casi el 0 segundo. La pregunta es, ¿esa anisotropía, esa diferencia pequeñita, supone algo o da igual? Porque, bueno, una parte por millón ya está bien, ¿no? Tampoco tenemos que ser tan precisos. Pues resulta que ahí está la clave de todo, en esa parte por millón. Si hay una anisotropía, y he dicho que es totalmente homogéneo, lo que quiere decir es que la diferencia de temperaturas es entre dos puntos del cielo. Es decir, que si cogemos ese punto del cielo y uno cualquiera allí, como muchísimo, la diferencia va a ser una parte por millón. Vale, entonces podemos coger el mapa aburrido y quitar toda esa parte homogénea y quedarnos solo con lo que es un poquito más caliente o un poquito más frío. Y ese mapa, este sí, seguramente lo conozcáis más, es este, que es bastante más chulo. Y esto es lo que normalmente se llama el CMB, pero es mentira. Esto es el mapa de anisotropías, nada más, el cambio de la temperatura. Las partes más rojas o más naranjas significa que están esa parte por millón más caliente que la Tierra. Y las partes azules, esa parte por millón más frío. Claro, el mapa visto así parece muy contrastado y parece que hay una diferencia de temperatura brutal, pero no la hay, es muy pequeña. Una pequeña nota anecdótica, esto se descubrió en el año 65 de forma completamente casual. Estos dos señores trabajaban en los laboratorios Bell con esa antena que tenían detrás en microondas. Entonces estaban mirando el cielo y claro, veían que miraban donde miraban, veían siempre lo mismo, una radiación de 3 Kelvin que no había manera de quitarse. Y fue muy curioso, esto lo hicieron a propósito, pero fue muy curioso que cuando se publicó este resultado, primero había un artículo de Dicke y otros que eran físicos teóricos diciendo, oye, la verdad es que si la teoría del Big Bang es correcta, estaría guay medir una radiación de fondo. Y justo después estos diciendo, oye, que hemos medido una radiación de fondo, así que está guay. Lo cual es como muy claro. Desde entonces la cosa ha cambiado bastante, la verdad. Por ejemplo, esto fue lo que midieron ellos dos en el año 65. Aquí no se ve muy bien en la pantalla, pero se ve un poquito la línea blanca que mencionaba de la galaxia. Y por lo demás, completamente homogéneo, porque tenían la resolución que tenían. Era el año 65, creo. Entonces, bueno, aquí no se ven los años, pero da igual. En el año 92 se lanzó COBE, que fue la primera sonda que midió la anisotropía. Se empezaba a ver ya la diferencia de temperaturas que he mencionado. Después, en el 2003, se lanzó WMAP, que fue una auténtica revolución, porque ya tenía una resolución buenísima. Y por último se lanzó Planck a bordo del instrumento Cobra, que ya da la leche. Y aquí veis la diferencia realmente. Esto era un cuadrado de no me acuerdo cuánto, un grado por un grado del cielo o algo así. COBE veía eso, o sea, nada. Veía una cosa completamente homogénea. WMAP fue donde empezó ya el juego. Y con Planck tenemos todo lo que queramos y más, sinceramente. Y esto fue otro premio Nobel también, que fue a Smoot y Mather, no sé quién es quién, sinceramente, por medir la anisotropía de este fondo cósmico de microondas. Pero ¿por qué hay anisotropías? Y sobre todo, ¿por qué no se debería importar? Esto está guay, sobre todo para ganar premios Nobel, pero tampoco tiene mucha importancia, ¿no? Imaginaos, esto es un disco, que vamos a imaginar que es una esfera, pero claro, tampoco una esfera en una pantalla, sí que es un disco, de luz y materia. Los fotones y las partículas que he enseñado antes están todos acoplados, están ahí cableados, chocándose unos con otros. Vale, ¿qué pasa? Eso tiene una masa. Si tiene una masa, pues colapsa por gravedad. Colapsa. Pero ¿qué pasa? Que al colapsar, como he mencionado antes en el universo, la cosa se va calentando. Se calienta y eso ejerce una presión hacia afuera. Tiende a oponerse a esa presión, a esa gravedad, perdón, que le está haciendo colapsar. Y cuando colapsa, ¿qué hace? Se expande por la presión. Se expande y al expandirse, ¿qué pasa? Que se enfría. Se enfría, vuelve a colapsar. Y esto constantemente en todos los puntos del universo. ¿Esto qué son? Oscilaciones. Todos los puntos del universo están haciendo así. Un movimiento muy diluvio. ¿De acuerdo? Esto es lo que explica las anisotropías, por lo menos las primarias, porque luego hay otro tipo de anisotropías, pero esas dan igual. La temperatura mayor, ¿qué son?
una oscilación que está un poco hacia arriba, entonces al fotón le cuesta menos escapar, tiene más energía. Y si está en un pozo de potencial, en el pozo de gravedad, ¿qué le pasa? Que tiene que gastar más energía para salir de él. Al gastar más energía, le queda menos energía, es decir, menos temperatura. Y esta diferencia entre que le pille arriba o le pille abajo del potencial es lo que hace que tenga más o menos temperatura. Insisto una vez más, en una parte por millón. Es muy pequeña la diferencia, pero se puede medir. Y esto es análogo, para que, por si todo eso no lo habéis entendido y de qué viene hablando este tío, a coger un océano. Si cogemos un océano, desde muy lejos, las fotos estas espaciales en una resolución súper chula, que vemos una cosa completamente homogénea. Pero si intentamos acercarnos, hacemos una foto más de cerca, esta por ejemplo, se ven las olas claramente. ¿Y qué son las olas? Oscilaciones. Una ola es algo que está un poquito más arriba o un poquito más abajo que la media. La foto finish, que es el CMB, es como pausar el océano y hacerle una foto. Y decir, en ese momento, sé la posición y el tamaño de todas las olas que había en el océano. El CMB es la posición y el tamaño de todas las anisotropías que había en ese momento y de cómo estaba distribuida la masa en todo el universo. ¿Vale? Bastante chulo. Entonces a mí que me importa nada de esto, sinceramente. Sí, este tío no deja de hablar de anisotropías y de no sé qué fondos. Esto sirve para algo, de verdad. Sí, creo. Esto es más o menos como lo que he enseñado antes del cuerpo negro, pero referido solo a las anisotropías. Es decir, cuanto más alto es los picos esos que vemos, más diferencia de temperatura. Y abajo está la clave. Abajo lo que se llama momento multipolar L. Cuanto más pequeño es ese número, más lejos están dos puntos del cielo. Por ejemplo, ese punto y ese. Pues aquí. Si cogemos dos puntos que están muy cerca, esos dos, nos vamos muy lejos. Lo cual es lógico, claro. A una cierta distancia, la diferencia de temperatura es muy grande. Si cogemos dos puntos que están muy cerca, la diferencia de temperatura va a ser muy, muy pequeña. Y además los picos son resonantes en las oscilaciones. Igual cuando tocamos una guitarra hay ciertas oscilaciones que nos dan acordes, nos dan ciertos sonidos que nos gustan, pues hay ciertas frecuencias a las que las partículas les gusta vibrar. Y ahí es donde se producen oscilaciones. Y la posición y la amplitud de estos picos, esta es la clave, nos da la composición del universo en ese momento. Nos dice exactamente de qué está compuesto el universo cuando tenía 400.000 años. Un ejemplo de esto, la curvatura. El universo, hasta donde sabemos, es plano en 4 dimensiones. En 3 ya sabemos que no, las cosas están curvadas y no pasa nada. Pero en 4 dimensiones, con el tiempo, si estuviera curvado, se vería algo raro. Entonces, cogemos nuestro modelo teórico y decimos, vale, vamos a poner un poquito de curvatura en 4 dimensiones. ¿Qué pasa? Que eso se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda. Para ajustar exactamente a los datos, necesitamos que la curvatura sea 0. Exactamente 0, lo que el universo es plano. Y esto lo hemos sabido así, de pronto, con las anisotropías de una parte por millón de un fondo de hace 13.000 y pico millones de años. Es bastante chulo. Otra cosa, ¿cuánta materia hay en el universo? Y esto sí que es complicado de medir si nos con esto, además. Y además se ve muy bien. El pico, cuanto más alto o más bajo sea, más materia o más o menos materia tenemos que poner. Lo ajustamos y sacamos esa cantidad, que bueno, no es interesante, pero dice exactamente cuánta materia había en ese momento en el universo. Como conocemos la materia normal, de la que estamos hechos todos, y las estrellas, y todos lo conocemos, podemos saber cuánta materia oscura había, por ejemplo. Lo ajustamos, y de nuevo, cuanta más materia oscura ponemos, o más para arriba o más para la derecha se nos van. Y no hay manera de ajustar esto, creedme, si no es metiendo materia oscura. Es decir, la materia oscura, hasta donde sabemos, existe. Y si no, que alguien venga y me diga cómo ajusta esto, porque no hay manera. Y por último, y esto es lo más chulo, la famosa energía oscura, que ahí donde está forma el 70% del universo. Es lo que más hay en el universo y con muchísima diferencia de lo que menos sabemos. No tenemos ni idea, pero ni idea de lo que es. ¿Qué pasa? Que la energía oscura domina hoy en día. En esta época era muy poco dominante. Entonces, como podéis ver, da igual lo que le hagamos. No cambia apenas. Solo cambia aquí. Aquí sí que cambia bastante. Y dices, bueno, aquí ya sí que lo ves. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos unos errores. Que da igual lo que hagamos. Cualquier valor nos parece bien. Así que no podemos decir absolutamente nada de la energía oscura. Y sigue siendo un absoluto misterio. Por tanto, para terminar, ¿qué es el CMB? Pues para empezar, la primera foto del universo. De momento. Y ya veremos por qué en un momento. Es una de las pruebas más contundentes de la existencia del Big Bang. Es decir, si no hubiera existido Big Bang, el universo nunca se habría expandido, nunca se habría enfriado y entonces nunca se habría vuelto transparente. Si se ha vuelto transparente es porque ha existido el Big Bang.
En tercer lugar, la prueba de la existencia de materia oscura. Existen otras muchas, pero como esta, hay muy pocas que sean tan contundentes. Es un laboratorio donde medir cómo era el universo temprano. No hay manera de saber cómo era el universo hace 13.700 millones de años, prácticamente. Esta es de las poquitas que tenemos. Es una foto de todo el universo a la vez. Y por último, una fábrica de premios Nobel, porque van dos y lo que quedarán. Y ya para terminar, como clickbait, para que lo buscáis en Google, existe, pero no se ha detectado, ni se detectará pronto, un fondo cósmico de neutrinos y sobre todo uno de ondas gravitacionales, que está muy de moda y mañana hay una charla muy buena sobre eso y os recomiendo a todos que vengáis, que se detectará en algún momento, pero eso ya sí que es otra historia. Muchas gracias a todos. Ahora es el momento de las preguntas, seguro que alguno tendrá preguntas. Pues a ver si me llega el micro. Hola, se dice que el fondo cósmico que observamos ahora corresponde a los fotones aproximadamente que salieron en el año 400.000 después del Big Bang y que han estado viajando 13.000 millones de años. Mi pregunta es, ¿qué camino han seguido para que ahora los veamos? ¿Cómo es posible que si viaja un fotón a la velocidad de la luz lo estemos viendo nosotros, que hemos ido mucho más despacio? Es muy buena pregunta y tiene dos partes para responderlo. Lo primero es que... ¿Hola? Sí. Bien. Lo primero es que he mencionado ya que existen otras anisotropías, otro tipo de cosas que afectan. Efectivamente, los fotones primero no van en línea recta. He mentido un poquito, pero solo un poquito. Van en línea recta un rato, luego se cansan y empiezan a chocar contra cosas. Pero eso es un efecto súper secundario. Tu pregunta, que creo que se puede llevar, es cómo es posible que si llevan 13.700 millones de años no hayan llegado y se hayan ido para el otro lado. Porque el universo se está expandiendo, simplemente. Se expande muchísimo más rápido que la velocidad de la luz. A los fotones les cuesta mucho tiempo llegar hasta nosotros. Se está expandiendo más rápido que la luz. Luego, los fotones que están llegando hacia nosotros realmente cada vez van más y más y más y más y más despacio. Eso no solo provoca que tarden muchísimo tiempo en llegar, sino que además cada vez tengan menos energía. Porque el espacio se está expandiendo entre nosotros más rápido de lo que ellos están viajando. El fondo cósmico este, que es ahora de microondas, antes fue un fondo cósmico en el visible, y en el ultravioleta, en rayos X y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Antes estaba muchísimo más caliente y en el futuro estará mucho más frío, hasta el punto de que dentro de unos millones de años no se observará, porque se confundirá con la luz de las estrellas, desaparecerá. Y otro punto para responder a esto, que insisto, es muy buena pregunta, es que esto no tiene que verse como unos fotones que en un momento dado llegan a nosotros y ya está, sino que en cada punto del universo están llegando hacia nosotros. Es decir, que en este punto del universo nos llegan, pero mientras un punto mucho más lejano tarda más en llegar. Están llegando todo el rato fotones. No sé si he respondido a algo de lo que me preguntabas. Sí, claro. Mi duda es comprender por qué se está expandiendo el universo a una velocidad mayor que la de la luz. Eso me gustaría saber todo eso. Es debido a la energía oscura. Si no existiera energía oscura, el universo se frenaría y colapsaría sobre sí mismo. Pero no sabemos lo que es la energía oscura, no sabemos cómo funciona, no sabemos por qué existe, pero existe. Y eso provoca que no solo se siga expandiendo, sino cada vez más y más y más deprisa. Y llegará un momento en el que en el cielo no veremos nada, porque la luz de cualquier galaxia, aunque esté cerca, no nos llegará nunca, porque entre nosotros habrá más espacio del que sea capaz de recorrer. Bueno, yo tengo más preguntas, pero no quiero copar la charla. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, dejamos que nos haga otra, ¿sí? ¿Quieres preguntar tú primero? No, tú. Una pregunta, ¿con qué frecuencia oscilan las anisotropías entre los picos y los valles? Lo que has dicho de que la masa se expande y luego vuelve a contraerse. Ah, sí, vale, sí, perdón. Pues es buena pregunta porque la verdad es que no lo sé muy rápido. Probablemente entre cientos y miles de veces por segundo. Pero no tengo el dato porque ni siquiera sí se sabe, en realidad. Pero no sé, o sea, lo que no sé es cómo se podría medir eso.